glorificando y testificando del santo nombre de Dios, satisfaciendo el deseo del corazón de Dios. La tierra está llena de santidad y justicia, presentando una escena hermosa y nueva. Alabad, aclamad, cantad, ¿Ya has vuelto? Ajá. ¿No ibas a una reunión? ¿Por qué vuelves tan pronto? ¿Dónde están esos? Arriba. ¿Qué pasa? G. Ruiz. ¡Bajad! Vale. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás tan enfadado? Esto les tiene que interesar. Mamá, deja que lo haga yo. Ven aquí. Papá, ¿qué te pasa? El Comité Central ha vuelto a emitir un documento secreto para reprimir a la Iglesia de Dios Todopoderoso. Va a aliar a la policía armada con la policía profesional para iniciar la represión contra la Iglesia de Dios Todopoderoso y prohibir las iglesias clandestinas. Los elementos clave de la Iglesia de Dios Todopoderoso serán detenidos y castigados con dureza. Detener a un grupo y matar a otro. El Partido Comunista ha levantado cárceles en todo el país, preparadas para los que creen en Dios. Los creyentes os enfrentáis a una catástrofe, ¿hablo claro? El Partido Comunista de China jamás suavizará su política religiosa. La va a endurecer hasta que desaparezcan todas las iglesias clandestinas, sobre todo la de Dios Todopoderoso. No parará hasta que hayan desaparecido. Os lo advierto. No creáis más en Dios Todopoderoso. Huevo, ¿por qué no les puedes hablar bien a nuestros hijos? ¿Por qué tienes que estar tan enfadado? Rui, ven, sentaos los dos. Venga. Te reúnes todos los días con el gobierno y ni en casa te das por vencido. No paras de dar lecciones políticas. Si tenéis que creer en Dios, id a la iglesia de las 3 autonomías. Al menos no os detendrán. Por eso no os dejo creer en Dios Todopoderoso. ¿Podéis entenderlo? Papá, en China los creyentes están condenados por el régimen satánico del Partido Comunista. Eso lo tenemos claro. Creemos en Dios para buscar la verdad, eliminar nuestro carácter satánico y ser personas con verdad y humanidad a las que Dios pueda salvar. Si sobrevivimos avergonzados por la cobardía, obedeciendo al partido y acudiendo a otra iglesia, ¿cómo podremos recibir la verdad para suprimir nuestro carácter satánico y recibir la salvación de Dios para entrar en el cielo? Eso es, papá. Papá, sabes que el gobierno controla totalmente la iglesia de las 3 autonomías. Los pastores de la iglesia son nombrados por el gobierno. Y tienen órdenes estrictas de no hablar de las profecías del libro del Apocalipsis. Y tampoco sobre la vida espiritual, ni sobre amar y obedecer a Dios. ¿De qué hablan entonces? Del amor a la patria y la religión y de honrar a Dios. Hablan del evangelio social y la moralidad legal. Y también de obedecer al poder establecido. Papá, ¿te parece que ir a una iglesia como esa es creer en Dios? ¿Así se recibe al Espíritu Santo? Con esa forma de creer en Dios no ganaremos sus elogios. Eso es, papá. Con la iglesia de las 3 autonomías no tendremos la verdad ni la salvación de Dios. Será creer en vano. Papá, mi hermano tiene razón. Los que se amparan en la iglesia de las 3 autonomías prefieren obedecer al gobierno antes que a Dios por temor a que los persigan. ¿No son unos títeres y prisioneros que obedecen al régimen de Satanás? ¿Qué prisioneros ni qué títeres? ¿Qué sabes tú con lo joven que eres? Por eso decimos cuál el tiempo, tal el tiento. ¿Y eso es inteligente? Son todos apocados y cobardes, unos incrédulos que viven avergonzados. Dios nunca los elogiará. Serán aniquilados por Dios Todopoderoso. Así es, papá. Nosotros nunca practicaremos la fe en Dios al amparo de la iglesia de las 3 autonomías. Pues si decís eso, no os voy a obligar. Pero solo podéis creer en Jesús, nunca en Dios Todopoderoso, porque eso sería demasiado peligroso. Llevo años en el Frente Unido, estudiando diversas creencias religiosas. El cristianismo, el catolicismo y la Iglesia Ortodoxa son religiones que creen en Jesús.
pero vuestra fe en Dios es muy distinta. Según el Partido Comunista, la Iglesia de Dios Todopoderoso no es una iglesia cristiana. Predicáis el Evangelio a diversos grupos bajo el signo del cristianismo, el cual no os reconoce como denominación cristiana. Por eso os prohíbo creer en Dios Todopoderoso. Solo podéis creer en el cristianismo. La persecución así será más leve. Si os detienen por creer en Dios Todopoderoso, vuestras vidas correrían peligro. Sabemos que todos los creyentes en Dios Todopoderoso son seguidores de Cristo en los últimos días. Todos son discípulos y apóstoles de Cristo. Lo que más se teme es la proclamación del libro, la palabra manifestada en carne, expresado por Cristo en los últimos días, y a ese grupo intransigente que sigue a Cristo en los últimos días. Hemos estudiado la historia del cristianismo. El judaísmo y el Imperio Romano lo que más temían era a los discípulos y apóstoles de Jesús. Por eso, cuando los capturaron, los ejecutaron mediante distintos métodos. Hoy en día, si no se toman medidas para reprimir a este grupo que sigue a Cristo de los últimos días y prohibirlo, dentro de muy pocos años, absorberá a toda la comunidad religiosa. La Iglesia de Dios Todopoderoso ya ha absorbido a varios grupos cristianos importantes en China. El partido lo tiene muy claro. Si no hubiera engañado a la opinión pública ni se hubiese inventado el caso de Zhao Yuan, quizá algún día la Iglesia de Dios Todopoderoso llegaría a absorber a la comunidad religiosa mundial. Una vez que la Iglesia de Dios Todopoderoso dominara la religión, sería muy desfavorable para nuestro régimen. Por eso el Comité Central ha desplegado todas las fuerzas disponibles para prohibir la Iglesia de Dios Todopoderoso. La aparición del relámpago oriental no solo causó gran sensación en China, sino también en todo el mundo. Con semejante éxito, ¿cómo no va a iniciar el gobierno una campaña masiva de represión contra vosotros? Si queréis creer en Dios, que sea en el cristianismo. Os prohíbo creer en Dios Todopoderoso. La Iglesia de Dios Todopoderoso no forma parte del cristianismo. Papá, nos has dicho el motivo de la represión del Partido Comunista hacia la Iglesia de Dios Todopoderoso. Pero, ¿sabes por qué la Iglesia de Dios Todopoderoso absorbió los principales grupos cristianos? Porque personas de todos los grupos y facciones oyeron la voz de Dios. Cuando vieron la obra de Dios Todopoderoso, supieron que el Señor Jesús había regresado. Y por eso se convirtieron a Él. Esta es la gran noticia que toda comunidad religiosa estaba esperando. Así es, papá. Rui, ven, échame una mano. Papá, Cristo de los últimos días se ha aparecido para obrar. Es obvio que todos los grupos cristianos y católicos se convierten a Dios Todopoderoso. Es la tendencia de los tiempos. Así se demuestra que el cristianismo y la Iglesia de Dios Todopoderoso se crearon por medio de la obra de Dios. El cristianismo pertenece a la era de la gracia, mientras que la Iglesia de Dios Todopoderoso a la era del reino. Las dos pertenecen al cristianismo. ¿Por qué negáis que nuestra Iglesia sea parte del cristianismo? El Partido Comunista de China es un partido político ateo. Un régimen satánico que odia la verdad y se opone a Dios. ¿Qué sabe el partido del cristianismo? ¿Qué le faculta para decir qué iglesia pertenece al cristianismo y cuál no? El partido no sabe nada del cristianismo. ¿Cómo se atreve a condenar a la Iglesia de Dios? ¿No es una total desvergüenza que el Partido Comunista de China actúe como si entendiera de algo que no entiende? Muy bien dicho. El gobierno comunista declaró el cristianismo como secta y la Biblia como un libro de sectas, que confiscó y destruyó. Arrojó al océano Biblias enviadas a China desde el extranjero. Este es un hecho reconocido. Ahora que el gobierno ha decretado que la Iglesia de Dios Todopoderoso no pertenece al cristianismo, cualquiera con discernimiento puede ver de qué va. El Partido Comunista de China ha hecho de todo para condenar a la Iglesia de Dios Todopoderoso para que la opinión pública sea favorable a su represión y prohibición, con el fin de prohibir la obra de Dios y establecer un territorio ateo en China. Esta es la intención siniestra del Partido Comunista de China. Papá, ¿acaso no tengo razón? Papá, el Partido Comunista es un partido ateo.
¿Cómo puede saber lo que es el cristianismo? El cristianismo se creó por la aparición y obra del Señor Jesús encarnado. Puesto que el Señor Jesús es Cristo, todos los que creen en Él pertenecen al cristianismo. El Señor Jesús prometió que volvería. Y ya ha regresado el Señor Jesús. O sea, Dios Todopoderoso encarnado. Dios Todopoderoso es Cristo en los últimos días. Los que creen en Él también creen en Cristo. Todos los que creen en Cristo forman parte del cristianismo. El Señor Jesús y Dios Todopoderoso es Dios encarnado en 2 ocasiones. Es un solo Dios. La fe en el Señor Jesús y en Dios Todopoderoso son parte del cristianismo. Naturalmente, la Iglesia de Dios Todopoderoso es el cristianismo de hoy. Para ser exactos, en los últimos días, únicamente la fe en Dios Todopoderoso pertenece al verdadero cristianismo. Pues la aparición de Dios Todopoderoso concluyó la era de la gracia e inauguró la era del reino. Solo aquellos que siguen a Dios Todopoderoso siguen al Cordero. La Iglesia de Dios Todopoderoso de Cristo en los últimos días es el cristianismo más práctico.